soy Nina Izabal, la directora general de Planeación Urbana. Tengo el honor de presidir esta mesa, de coordinarla. Vamos a, en primera instancia, escuchar una conferencia magistral del doctor Roberto Ponce López, que es profesor investigador del TEC de Monterrey, con esta también impulso que trae el TEC ahorita de hacer una nueva carrera de urbanismo, entrar a temas de la nueva agenda urbana. Va a ser muy interesante lo que él nos puede comentar. También me acompaña el arquitecto Francisco Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos, de la Academia Nacional de Arquitectura, y el doctor Carlos Félix Garrocho, que es profesor investigador del Colegio Mexiquense. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con el doctor Roberto Ponce López, que permítanme también introducirlo. Es doctor en Sistemas de Información Urbanos del MIT, maestro en Políticas Públicas por la Carnegie Mellon University, tiene una licenciatura en el ITAM, es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, colaborador del área de urbanismo ciudadano. Igual colabora en el MIT en el proyecto de Future Mobility, y que es en colaboración con el gobierno de Singapur. Es director del área de estadística y tuvo la oportunidad de ser director general adjunto de investigación en opinión pública en la Presidencia de la República. Sus líneas de investigación son políticas públicas de uso de suelo y transporte, segmentación social del espacio urbano y ciudades inteligentes. Entonces, le paso el micrófono y bienvenido. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Es un honor para mí estar aquí. Me encantan estos foros donde nos tenemos la oportunidad de reunirnos academia, ciudadanos y tomadores de decisiones para discutir el tema de las ciudades. Como mencionaban, el Tecnológico de Monterrey tiene un gran interés en las ciudades. Acabamos de lanzar una iniciativa sobre ciudades que encabeza el maestro Enrique de la Madrid Cordero, y bueno, el propósito de esta iniciativa es englobar distintos grupos de investigación que hacemos temas diversos de ciudades, ¿no? El día de hoy les voy a presentar durante 30 minutos acerca de lo que se denomina la nueva agenda urbana. Esto tiene que ver con la conferencia Hábitat 3, que sucedió hace 2 años. Para los que no saben, Hábitat es una conferencia que ocurre cada 20 años. Ha habido 3, entonces es un evento mayor. Es organizado por la organización, es organizado por la ONU, y bueno, son más o menos una década de preparación de los temas que se llevan, los temas que se discuten, y bueno, pues requiere una gran habilidad de negociación para llegar a un documento final que englobe como la nueva visión que impulsar en las ciudades, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere a la nueva agenda urbana, es tomado de Hábitat 3. Es debatible el impacto que puede tener Hábitat 3. Lo que ha pasado en las 2 conferencias previas es que pues sí, muchos países adoptamos el documento final de estas conferencias, pero realmente pues, nos quedamos cortos en la implementación, ¿no? Es algo que es cuestionable el grado de aplicación, pero al menos es útil tomarlo como una guía base de hacia dónde deben de ir las ciudades, ¿no? Es un documento importante. Entonces, bueno, en el caso del Estado de México, y si hablamos de las ciudades del Estado de México, no podemos dejar de hablar de las megalópolis. Es algo muy importante. ¿Qué son las megalópolis? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que nos muestra la evolución de la mancha urbana en el Valle de México. Entonces, desde el siglo XVI, cuando era un lago, hasta hoy en día, ¿no? No tengo el dato preciso para el Valle de México, pero en promedio, en los últimos 30 años en México, la población urbana se ha duplicado, mientras que la mancha territorial de las ciudades en México ha crecido en promedio 7 veces más. Esto quiere decir que los municipios, con el doble de recursos, si tomamos como recursos el ingreso predial o el ingreso que reciben por población, con el doble de los recursos tienen que cubrir los servicios de un área 7 veces mayor en territorio. Entonces, es una situación insostenible el crecimiento desmesurado de la mancha urbana. Otro tema que nos plantean las megalópolis y que antes no lo teníamos, hace 30, 40 años, es que el crecimiento urbano empieza a abarcar varios municipios.
Entonces, debe de haber algún punto de entendimiento entre estos territorios, estas distintas jurisdicciones, en temas como agua, transporte, usos de suelos, desarrollo económico. En el Estado de México, ¿qué tenemos en el Valle de México? Pues es un clúster de ciudades, ¿no? Diversos territorios que se han ido aglutinando y adicionando a esta mancha urbana. Hay diversos argumentos económicos que se dan acerca de si es bueno o malo tener estas megalópolis con más de 20 millones de habitantes o más de 10 millones de habitantes. ¿Cuál es el argumento a favor? El argumento a favor, en términos meramente económicos, es un argumento muy viejo de los años 50 que se llama el modelo de Thibaut. Esto lo cito, es algo muy académico, digo, yo soy académico, pero es ¿por qué? Porque es normalmente el argumento que se da para defender esta fragmentación en muchos gobiernos municipales pequeñitos. Este argumento dice que al tú tener una ciudad con 100, 200 municipios, permites que los ciudadanos elijan el valor óptimo de los servicios públicos. Es decir, si hay ciudadanos que valoran más la seguridad por encima de la educación, se van a un municipio que tenga cuyo gasto público se vaya más en seguridad que en educación, por ejemplo. Entonces, es un argumento y es un argumento que viene sobre todo de la forma de las ciudades de Estados Unidos, en que tienes estas ciudades que tienen hasta 200 municipios, por ejemplo Boston, y cada ciudad es responsable como de la distinta combinación de servicios públicos. Entonces el argumento en contra de tener gobiernos metropolitanos y a favor de tener esta fragmentación en gobiernos municipales. ¿Cuál sería el argumento a favor de tener gobiernos municipales, de tener estas metrópolis tan grandes? Pues es que se generan economías de escala y aglomeración. Las metrópolis son un punto a favor de la productividad. Está demostrado por un montón de estudios que conforme aumenta el tamaño de las ciudades, aumentan de forma no proporcional, sino de forma exponencial el número de patentes, el crecimiento económico, pero al mismo tiempo los problemas aumentan de forma exponencial, ¿no? Entonces, digamos, las metrópolis, este crecimiento desmesurado tan grande en territorios que albergan 10, 20 millones de habitantes, pues abre pues muchas oportunidades económicas de producción, son más productivos, hay economías de escala, economías de aglomeración, pero al mismo tiempo tienes también estas economías de aglomeración como es tráfico, inseguridad, falta de agua. Esto nos plantea cuál es la forma más óptima de gobernar estos territorios tan vastos de las metrópolis que tenemos hoy. ¿Qué es mejor? Tener gobiernos multinivel, es decir, tener un gobierno estatal o un gobierno metropolitano que abarque toda la metrópolis y después gobiernos municipales, o bien es mejor tener una fragmentación total y nada más gobiernos municipales donde no colaboren unos con otros, ¿no? Obviamente, bueno, igual es un tema muy estudiado y la evidencia sugiere pues, que es mejor tener gobiernos multinivel y cierto grado de colaboración entre las ciudades. Esto genera mejores resultados. El caso del Valle de México es muy particular porque pues, es una zona de 20 millones de habitantes. En el mundo desarrollado, en los países industrializados, no tenemos ejemplos de esas tasas de urbanización tan altas en un periodo de tiempo tan reducido. Posiblemente los ejemplos más cercanos vienen de Asia. Hay un fenómeno como nunca lo habíamos visto en el mundo, en la historia de la humanidad, que es una zona metropolitana, una megaciudad que ya ni siquiera es una megalópolis, le llaman una megaciudad, que se llama Jing-Jin-Ji, que va a albergar 130 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Uruguay, con una densidad poblacional similar a Tokio. Esto plantea retos como nunca los hemos visto. Y este caso de Jing-Jin-Ji ha sido posible, ¿por qué? Porque concentra una ciudad que es el corazón manufacturero de China, otra ciudad que es el poder político, que es Beijing, y otra ciudad que es un distrito de innovación, ¿no? Y esto va aunado o ha sido posible gracias a las grandes infraestructuras de transporte. El transporte va muy de la mano con la forma urbana y la expansión de las ciudades. Entonces, trenes de alta velocidad que conectan estos territorios. Pongo el ejemplo de Jing-Jin-Ji porque es un ejemplo
Bueno, es un ejemplo extremo, pero que estamos viendo hoy en día, y a mí no me extrañaría que en un futuro la zona metropolitana del Valle de México, si eventualmente se construye una línea de tren a Querétaro, ahora con la línea de tren a Toluca, pues va a terminar siendo una zona metropolitana de 50 millones de habitantes, o no sé, de 30 millones de habitantes, pero es algo que no hemos visto y que todo apunta por las obras de infraestructura y las decisiones que se están tomando, pues que hacia allá vamos en el Valle de México. Entonces, esto plantea una serie de oportunidades de desarrollo económico para el país y para la región, pero por otro lado una serie de retos en cómo organizar estos gobiernos metropolitanos y cómo organizar transporte, accesibilidad, servicios públicos y desarrollo económico. Mucho se ha escrito acerca de los principales retos de las ciudades. Hay más que estos 6, pero bueno, yo me voy a concentrar en estos 6 que para mí son cruciales para el futuro de las ciudades en México. Uno es vivienda asequible en los centros de las ciudades. Hay un tema en el Valle de México que es el incremento en el costo de la vivienda en la ciudad. No tengo datos del Estado de México, pero en la Ciudad de México el costo de la vivienda en los últimos 5 o 10 años ha incrementado más del 50%. Entonces, esto genera que hogares que buscan adquirir su primer hogar y que son hogares de ingreso medio o de ingreso medio bajo, se ven expulsados a vivir en la periferia. No pueden pagar por vivir en los centros de la ciudad. Entonces se necesita una política que ataque este problema. El segundo es accesibilidad. Necesitamos políticas de transporte que se enfoquen no en movilidad, sino en accesibilidad. Una política de movilidad es cómo llegas más rápido del punto A a B, construir un segundo piso. Una política de accesibilidad, en cambio, es cómo logras que trabajadores de distinto nivel de ingreso puedan tener un trayecto aceptable a sus lugares de trabajo, posiblemente con inversión en segundos pisos, con inversión en transporte público y con una visión multimodal del transporte, no solo enfocada en los automóviles particulares. Tercero, segregación económica. Igual es un tema abonado por estas políticas de uso de suelo, falta de subsidios para hogares de ingreso medio y alto para adquirir una vivienda en los centros de la ciudad, y esta política también de Infonavit, que ha privilegiado desarrollos lejos de los centros de trabajo, pues ha generado una segregación económica muy fuerte en que realmente solamente hogares de ingreso alto pueden pagar por vivir en los centros de la ciudad, o más que centros de la ciudad, por los lugares que están próximos a los centros de trabajo. Conectividad. Hay diversos centros en las ciudades en México. Un problema es cómo los conectas estos centros para que puedas viajar de un lugar a otro sin pasar necesariamente por el centro. Gobernanza y finanzas, que es lo que mencionaba. Si tu mancha poblacional en promedio ha crecido 7 veces más y tienes que cubrir servicios públicos como reencarpetamiento en un área 7 veces mayor, pues es algo insostenible, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey yo he hecho el cálculo con otros colegas, nada más del costo de reencarpetamiento con esta expansión terrible de la mancha urbana en Monterrey, y básicamente en un escenario así conservador, en 30 años todo el presupuesto del gobierno estatal se tendría que dedicar nada más al reencarpetamiento y cambio de tuberías de agua para mantener este patrón de expansión urbana, ¿no? Es un patrón insostenible. ¿Por qué? Porque muchos de los desarrolladores construyen lejos, ellos pagan la infraestructura inicial, construyen las primeras calles, proveen la tubería, pero eventualmente esos servicios se municipalizan y al final el municipio en algún punto es el que se debe hacer cargo de las labores de reencarpetamiento y de cambio de tuberías. Calidad de vida, que es un reto. ¿Cómo proveer ciudades con una calidad de vida asequible? Por ejemplo, una ciudad como Barcelona, alrededor del 50% de los viajes ocurren caminando, porque son ciudades que tienes usos mixtos de suelo. Muchos viajes pueden ser caminando, vas a la tienda, vas al espacio público, vas a lugares de ocio que te quedan a una distancia relativa. Aquí en México, por ejemplo, en la última encuesta de transporte, en el caso de Monterrey, que es como el 5% de los viajes son caminando, entonces muy bajo. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la política pública frente a estos retos? ¿Y qué herramientas podemos usar para atacar estos grandes retos? Pues son 3. Ustedes,
los que están aquí como hacedores de políticas públicas y como planeadores urbanos tienen tres herramientas, que es infraestructura, impuestos, infraestructura, impuestos y leyes de zonificación al uso de suelo. El problema es que muchas veces, o la mayoría de las veces, estas políticas no están alineadas en torno a una visión común o global hacia dónde debe ir la ciudad en 20 o 30 años. Se definen políticas de infraestructura por acá en un lado, en una oficina, leyes de zonificación por acá en otro lado, impuestos también de otro lado, ¿no? Entonces el punto es cómo logras alinear estos tres herramientas para una visión global. Un ejemplo sencillísimo, el caso de la renovación de este paseo en Guadalajara que se ha hecho. Se buscaba en la nueva línea de metro, se buscaba densificar arriba de las estaciones de metro para hacer pues, vivienda en los centros de las ciudades, asequible a clases medias, departamentos pequeños, pero bueno, para un ingreso medio, y en el centro de la ciudad, de tal forma que muchos de los viajes ocurren caminando, ¿no? Entonces se alinean estos tres objetivos, se dan deducciones de impuestos en las licencias para construir a lo largo de ese corredor, se planea una obra de infraestructura mayor que fue la construcción de una nueva línea de metro, y hay cambios en las leyes de zonificación de tal forma que se permiten mayores alturas y niveles a lo largo de ese corredor, ¿no? Entonces un ejemplo de como este ejemplo digo hay mucho, ¿no? de cómo alinear estos tres elementos tan importantes que tenemos para ir modificando la forma urbana. ¿Qué es la nueva agenda urbana? Pues plantea tres dimensiones. El documento final de Hábitat plantea tres dimensiones, que es la social, económica y ambiental, y un tema de equidad. ¿Por qué este documento de Hábitat 3, o en qué es diferente versus Hábitat 2 y Hábitat 1? En que está muy presente este tema social y de equidad. Es decir, es un reconocimiento tácito de que la planeación urbana, los elementos que tenemos de planeación urbana, de utilizar estas infraestructura, impuestos, leyes de zonificación para definir proyectos de transporte y de uso de suelo, es que esos elementos de planeación urbana tienen un potencial de cambio social y económico, o para lograr mejor equidad. Es decir, la planeación urbana no es nada más dónde pones la banca en el parque, si de este lado o de este lado. La planeación urbana en realidad trata acerca de cómo utilizar esos elementos que tenemos para lograr ciudades que sean pues, con una mayor igualdad social o con un mayor desarrollo económico, ¿no? Los objetivos que plantea Hábitat, la nueva agenda urbana, retoma algunos de los retos que yo planteé, digo, normalmente el diagnóstico es el mismo. Vivienda asequible en los centros de las ciudades, conectividad y policentrismo, cómo conectar diversos centros en las ciudades, compacidad y densidad, que es otra vez frenar la expansión de las manchas urbanas y tratar de densificar lo que ya está construido, y usos mixtos de suelo, usos mixtos, mezclar comercial, oficina, residencial, de tal forma que una cantidad de viajes puedan ocurrir de forma pedestre. Los retos que plantea Hábitat para los próximos 20 años en las ciudades es desigualdad, migraciones forzadas, asentamientos informales y cambio climático, ¿no? Hábitat 3 también, a diferencia de Hábitat 2, pues el tema de cambio climático es muy importante, y el tema de cambio climático va muy de la mano con la compacidad y la densidad. Ciudades trabajadores que tienen que viajar en automóvil 2 horas diarias para llegar a sus centros de trabajo y regresar, es insostenible en el tema de emisiones de carbono. Entonces, bueno, igual, nuevamente, ¿cuáles son los instrumentos que plantea Hábitat? Pues los mismos que mencionamos, nada más que les llama de forma diferente. Primero, un enfoque metropolitano con la inversión y la sostenibilidad financiera de estas metrópolis. Y en segundo lugar, las políticas de uso de suelo y transporte. Algo que plantea es, políticas de transporte y uso de suelo no pueden estar aisladas, sino que deben de ir de la mano y de forma conjunta reforzar esa visión de largo plazo que se tenga en la ciudad. Cuando creas una línea de transporte tienes que definir
una nueva infraestructura de transporte, definir los usos de suelo, eso va a afectar tus usos de suelo. Y cuando creas una nueva zona que desarrollas, eso va a afectar tu demanda de transporte. Entonces ambas políticas deben de estar alineadas. Y eso es un problema en México, porque en la mayoría de los municipios o ciudades pues son oficinas que están separadas y muchas veces no se comunican, ¿no? La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Usos de Suelo o de Desarrollo Urbano. Forma urbana. Aquí vamos a hablar. ¿Por qué es importante? Cuando hablamos de gobiernos metropolitanos, no podemos aplicar la misma fórmula a todos. Es decir, no podemos aplicar la misma fórmula de vamos a crear una gran metrópoli, un gobierno metropolitano a ese nivel, o bien no podemos decir vamos a tener muchos gobiernos fragmentarios. No hay una solución para todo tipo de ciudad. ¿A qué me refiero? El tipo de solución o de arreglo institucional, jurisdiccional de las metrópolis tiene mucho que ver con la forma urbana. Son 4 modelos de forma urbana y vamos a ver esto que tiene que ver con gobiernos metropolitanos. En el modelo monocéntrico es como eran todas las ciudades mexicanas hace 60 años, que es decir, tienes un centro, normalmente en el centro estaban los trabajos, piensen, no sé, en Toluca hace 60 años, la mayoría de las oficinas y trabajos estaban en el centro. La gente viajaba al centro de la periferia y normalmente la zona más costosa de tierra pues estaba en el centro, porque era pagabas ese extra por vivir cerca de tu trabajo. Es un modelo. Las ciudades mexicanas pues hoy han evolucionado, no solo mexicanas, en todo el mundo, debido al transporte principalmente, hacia otras formas, que típicamente son policéntricas, multinucleares o una expansión. La expansión es, tienes todavía una ciudad dominante, un centro importante, y empiezas a construir ciertas infraestructuras, una carretera hacia el norte, otra hacia acá, y empieza a ir el crecimiento bordeando estas carreteras y así ya se ve el crecimiento urbano. Sí tienes un centro dominante, pero ya tienes mucha gente y actividad, trabajos que se desplazan de estas partes, ¿no? La forma policéntrica es, tienes una ciudad importante al centro y normalmente otros municipios vecinos se van anexionando o empiezan a formar parte de la zona metropolitana. Y finalmente multinuclear, pues ya no tienes un centro dominante, tienes como muchos centros y no está claro cuál es el centro, ¿no? Entonces, en México creo que no hay una multinuclear. Normalmente Houston en Estados Unidos sería como un ejemplo de una ciudad multinuclear. En México típicamente nuestras ciudades son en algún punto entre expansión y policéntrica. Esto es importante porque cuando tú tienes una estructura de expansión, pues típicamente el municipio que está al centro y el más grande pues va a dominar este arreglo metropolitano y va a llevar la pauta en políticas de transporte metropolitano y en otras áreas, ¿no? Pero cuando tienes un arreglo multinuclear en que tienes distintas ciudades o incluso en el policéntrico, ya no tienes un centro tan dominante por su actividad económica. Entonces el tipo de arreglo metropolitano institucional que necesitas es diferente. Aquí necesitas es más una colaboración entre pares que una ciudad centro tan dominante. Entonces el punto que quiero hacer con esta lámina es que cuando discutimos arreglos institucionales de metrópolis, de si un gobierno de 1/3, de 2/3, un gobierno metropolitano fuerte o más bien cooperación voluntaria en torno a ciertos temas, pues depende mucho del tipo de forma urbana que tenemos en nuestro territorio. No hay una sola solución para todas las ciudades en México. Ingresos y sostenibilidad financiera. Hablábamos de esta expansión urbana y de cómo es insostenible el nivel de gasto de los municipios, pues en parte por la provisión de servicios públicos en un área mucho mayor, con un ingreso nada más 2 veces más grande, idealmente. Pero el tema de los ingresos por cobro predial es algo más. Si queremos hacer políticas metropolitanas requieren una gran cantidad de recursos, además de la coordinación. ¿A qué me refiero? Obras de infraestructura de carácter metropolitano, como un parque industrial, obras de metro, transporte masivo, trenes de alta velocidad, pues se requiere una gran cantidad de ingresos. En México, pues un cuello de botella son los ingresos municipales. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos, México está aquí, la barrita azul es el porcentaje de los impuestos de la propiedad respecto al PIB.
y la barra naranja es respecto al total de impuestos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un país como Australia recauda a través del impuesto a la propiedad el 3% del PIB, y el 11% de todos los impuestos que recauda Australia son nada más de la propiedad. Si vemos, en México es bajísimo, nada más recaudamos el 0.3% del PIB del impuesto a la propiedad, y solamente el 2% de todos los impuestos que recaudan los gobiernos en México proviene del impuesto a la propiedad. Entonces es una tasa de recaudación muy baja. Por ejemplo, aquí si vemos ya desagregado por rubro, para el caso de México, el 2% que viene de la propiedad, es el 39% entra por consumo, por el IVA, ¿no? Entonces, bueno, es un tema sensible políticamente en México, porque pues nadie queremos subir impuestos, y sensible históricamente. Desde el siglo XIX se intentó imponer un impuesto nacional a la propiedad, pero bueno, hubo mucha oposición, principalmente porque en el siglo XIX la principal forma en que tú capitalizabas la riqueza era a través de la propiedad. Entonces tenías grandes extensiones de tierra privadas o en manos de la iglesia antes de la reforma, que pues obviamente se oponían a un impuesto a la propiedad, ¿no? La idea se retoma hasta el gobierno de Álvaro Obregón y plantea crear un impuesto nacional, pero igual hay tanta oposición que se abandona la idea, y es hasta la reforma al artículo 115 en 1982 en que se establece el cobro del impuesto municipal, ¿no? Entonces, realmente en México tenemos una historia de 35 años cobrando el impuesto municipal, es muy reciente. Algunos municipios de un inicio ni siquiera lo podían cobrar, y era el gobierno del estado el que lo recaudaba a cambio de una compensación del 30%. Algunos municipios todavía lo siguen haciendo, el gobierno del estado lo recauda y pagan una cuota. En 1999 hubo una reforma importante que se permitió a los municipios tener mayores atribuciones en la definición de usos de suelo y licencias municipales y actualizaciones catastrales. De hecho, en el ejercicio fiscal del 2012 se trataba de fomentar esto, de que hubieran actualizaciones catastrales. El bajo cobro del predial pues proviene de tres cosas. Uno, la tasa de no pago, ¿no? La tasa de no pago es aproximadamente 35% de las personas de los dueños de una propiedad no pagan el impuesto predial. Entonces, una alta tasa de morosidad. Por otro lado, las tasas pues, son bajas, ¿no? Tendrían que ser 5 o 6 veces más grandes para tratar de recaudar estos porcentajes. Y por otro lado, los valores catastrales, que muchos municipios o no hay la voluntad política o no tienen la infraestructura técnica para hacer actualizaciones del valor catastral y cobrar a una tasa más cercana al valor comercial. Entonces, bueno, en promedio, solamente 20% de los ingresos de los municipios en México provienen de sus propios recursos, el 80% provienen de transferencias federales. Hay evidencia, varios estudios académicos que han demostrado que las aportaciones del ramo 33 para la infraestructura social municipal han tenido un efecto adverso en la recaudación de los municipios. Es decir, los municipios empiezan a recibir más recursos de la federación y tienen el incentivo de recaudar menos por su cuenta. Entonces, en México, pues sí, el tema de elaborar grandes proyectos a nivel metropolitano, pues sí debe pasar por una mayor recaudación de ingresos para volver factibles dichos proyectos. ¿Cuáles son las estructuras institucionales de los gobiernos de los gobiernos metropolitanos? Esto es una tipología de organización metropolitana. Es una tipología, cualquier tipología es reduccionista, pero se habla, bueno, hay 4 tipos de organización metropolitana de varios territorios o ciudades, ¿no? El primero se llama el modelo de un nivel, es decir, tienes un gobierno que se encarga de todos los servicios. Ese gobierno puede estar en 2 formas, es decir, puedes tener una serie de gobiernos fragmentados. En México esto no ocurre, sería más bien el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los municipios tienen la atribución
colectan el impuesto, pero ellos se encargan de todo, desde policía, educación, de todos los servicios, ¿no? Entonces, digamos, este es un extremo, es una serie de gobiernos fragmentados y cada uno de esos gobiernos fragmentados se encargan de todo. O bien puede ser el otro extremo, que es un nivel que es una zona metropolitana consolidada, grande. Hay algún tipo de reforma normalmente legislativa que dice va a haber una zona metropolitana aquí y se va a establecer un gobierno metropolitano, ¿no? Ejemplos, en Toronto, Canadá, había un montón de municipios, dijeron vamos a crear una autoridad metropolitana y se encarga de brindar todos los servicios y desaparecen esos municipios, ¿no? En México pues eso no existe, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque la Constitución, en primer lugar, entre estados y municipios no reconoce ninguna otra jurisdicción, ¿no? Entonces habría que hacer alguna reforma constitucional si se fuera por ahí. Entonces, luego el modelo de dos niveles es lo más común que tenemos en México, que tienes, por ejemplo, un gobierno estatal que se encarga de ciertas cosas y después gobiernos municipales que se encargan de otras atribuciones. ¿Cuáles son los beneficios? Porque pues, que tienes esa redistribución en el nivel superior. Hay una parte de política pública redistributiva de los recursos de aquellos territorios más favorecidos hacia otros menos, ¿no? Cooperación voluntaria. Esto se da, por ejemplo, sobre todo en estas formas de ciudad multinuclear o policéntrica, en que tienes muchos entes iguales. Entonces, los gobiernos locales fragmentados de municipios, por ejemplo, establecen cooperaciones voluntarias nada más en torno a ciertos temas. Es decir, por ejemplo, vamos a tratar el tema de la basura o vamos a tratar el tema del agua, y se establecen una serie de mesas y mesas entre los responsables de estas diversas jurisdicciones para que lleguen a un acuerdo en torno a un tema, ¿no? Es una cooperación horizontal. El problema es que pues, es de alcance muy limitado y cuando hay cambios de administración, pues ahí termina, ¿no? O sea, se tiene que renovar. Es difícil, su alcance es muy limitado. Y finalmente los distritos de propósito especial. Esto ocurre en muchos países cuando igual tienes un tipo de relación más horizontal, cooperación horizontal entre ciudades, pero deciden crear algún tipo de autoridad en torno a un tema. En este caso se crea una autoridad, por ejemplo, la autoridad de transporte metropolitano o la autoridad de manejo de aguas, que tiene un carácter metropolitano y tiene autoridad sobre los distintos municipios. Entonces, bueno, estos son los 4 modelos clásicos. Lo que vemos alrededor del mundo típicamente es alguna variante de estas 4 formas ideales en esta organización metropolitana de territorios fragmentados. En los países de la OECD, que México pertenece, ¿cuál es el tipo de colaboración más común que vemos? Esto representa el porcentaje, el porcentaje de zonas metropolitanas de países miembros de la OECD. Entonces vemos que el 52%, la mitad, es coordinación voluntaria. Es decir, la evidencia y lo que tenemos de los estudios alrededor del mundo pues es que impulsar cambios legislativos o poner de acuerdo a territorios, a municipios de una zona metropolitana, a decir, ok, vas a renunciar a parte de tu autoridad y potestad, pues es para crear una autoridad más grande o una autoridad con un propósito en torno a un distrito, por ejemplo, un transporte, es difícil de lograr. Normalmente nada más son cooperaciones voluntarias de forma informal. Los distritos de propósito especial es 24%, una autoridad supramunicipal es 16%, y ciudades metropolitanas en que realmente sí hay una fusión en torno a todo y se crea una nueva jurisdicción es solo el 8%. Es lo más raro, ¿no? Entonces finalmente pongo el ejemplo de Guadalajara porque me llama la atención. Es de las ciudades que comenzaron, de las primeras ciudades en México que comenzó tratando de impulsar un arreglo metropolitano entre sus distintas jurisdicciones que tenía, los distintos municipios que formaban parte de la zona metropolitana. Estos esfuerzos comenzaron, me parece, desde el 2011-2012.
Entonces, lo que hicieron en Guadalajara hay 3 oficinas, es la zona metropolitana de Guadalajara, y hay 3 oficinas de planeación. Hay una oficina de coordinación metropolitana que reúne esta es una oficina meramente, es un ente político que define pues, el tipo van los responsables de cada área que tienen que ponerse de acuerdo en torno a ciertos temas, a transporte, a agua. El segundo elemento es un instituto de planeación metropolitana. En lugar de haber institutos municipales de planeación, se creó uno solo que es a nivel metropolitano y es un ente enteramente técnico que genera datos, elabora los planes de zonificación y de uso de suelo. Y no es meramente, es meramente técnico, pero es supervisado por un consejo consultivo que son pues, personas de la academia, personas respetadas en el tema, en la sociedad de Guadalajara. Y el tercer ente que es muy importante, ¿por qué? Porque es como esta nueva generación de planeación urbana, que es cómo incorporar la participación ciudadana para generar mejor planeación urbana. Es el Consejo Ciudadano Metropolitano, que es un ente representativo de los ciudadanos que tiene injerencia en los planes municipales. Entonces, bueno, ya para concluir, ¿qué necesitamos hacer en las ciudades en México? Bueno, pues primero necesitamos mecanismos jurídicos de integración metropolitana. Vimos que hay muchas formas de lograrlo, unas más fáciles políticamente y otras más difíciles, ¿no? Es una disyuntiva. Entre más fácil políticamente, pues sus alcances son más limitados, pero entre más ambicioso es el proyecto y más de mayor alcance, pues es más difícil políticamente lograr esos cambios. Segundo, necesitamos incrementar la recaudación y gastarlo bien. Gastarlo bien me refiero con un plan y una visión a largo plazo que diga, ok, estos impuestos se van a gastar en esta infraestructura, pero va de acuerdo a esta zonificación y que genera una visión hacia dónde va la ciudad en los próximos 10, 15 años, ¿no? Y después combinar esos 3 elementos de zonificación, impuestos e infraestructura para, en primer lugar, frenar la expansión de la mancha urbana. Segundo, generar transporte multimodal eficiente y limpio. Tercero, tener una política de accesibilidad y no de movilidad. Favorecer el transporte público por encima de los automóviles privados. Cuarto, vivienda asequible para hogares de ingreso medio y bajo en los centros de la ciudad. Y finalmente, usos mixtos y densificación de los centros, ¿no? Idealmente en 30 a 40 años que podamos tener ciudades con un 50% de los viajes que ocurran de forma pedestre y no motorizada. Entonces, bueno, muchas gracias. Es todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Ahora, para comentarios de este tema tan interesante, le voy a dar la palabra al arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, que es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, es maestro en urbanismo por la UNAM, una especialización en desarrollo urbano y vivienda por la Universidad de Londres, acaba de ser director general de coordinación metropolitana en la CEDATO en la administración anterior, fue director del programa universitario de estudios sobre la ciudad del PUEC, de la UNAM, fue subsecretario de Desarrollo Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Federal, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México, coordinador general de proyectos estratégicos del Estado de México, y bueno, tiene un currículum extensísimo. Le cedo la palabra, arquitecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera yo agradecer al doctor César Camacho Quirós y a mi estimado amigo, el maestro Pablo Bazanes, la gentileza de su invitación. Asimismo, decirles que me da mucho gusto compartir esta mesa con Roberto Ponce, Carlos Garrocho, Nina y Salazar. Yo voy a volver un poco al tema de la mesa anterior en cuanto a centrarme en lo metropolitano, quizá con algunos de los referentes que nos hacía Roberto, pero específicamente a la situación, y yo diría a la situación coyuntural en la que en este momento nos encontramos. Por un lado, la zona metropolitana del Valle de México es, sin duda, la de mayor complejidad del país, porque tiene no solo una superficie muy grande,
de 2.440 kilómetros cuadrados, tiene 20 millones, tuvo 20.892.653 en el conteo de 2015 y apunta para tener 22 millones en 2020. Está recuperando su tasa de crecimiento, está pasando de la década de 2000 a 2010, que tuvo el 1.2 al 1.6, lo cual quiere decir que aun cuando las ciudades medias, muchas ya se tornaron en metrópolis, de todas maneras está haciendo más el crecimiento por la población que está llegando que por la población que está naciendo. Ya se habló aquí de la complejidad en el número de alcaldías y municipios y de la existencia de las 3 entidades federativas y del gobierno federal. Genera entre el 25 y el 26 del Producto Bruto Interno Nacional, pero además cuenta, según los datos de un estudio que tenemos muchas ganas de ver en su forma definitiva, la encuesta Origen-Destino, con 34.5 millones de viajes diarios. Y como tú señalabas, esto hay que verlo como un problema de accesibilidad y no solo estrictamente de movilidad. Por otro lado, más del 30% de la población que está en situación de pobreza. Y esta será en forma dispar. En 11 alcaldías o municipios, la pobreza oscila entre el 8 y el 30% de la población. En 17 municipios, entre el 30 y 40%. En 20, entre el 40 y el 50%. Y en 26, entre el 50 y el 75%. O sea que realmente estos datos que nos proporciona Coneval nos hacen ver la dimensión de la pobreza y las disparidades territoriales, por una parte, en el acceso a satisfactores, a oportunidades y en general en un proceso de gran desigualdad. Esto nos lleva a dos cuestiones. Una, a la necesidad de visualizar este esfuerzo conjunto y coordinado, porque hay muchos problemas que no podemos resolver en una entidad federativa. Problemas como en el caso del Valle de México, el abastecimiento del agua, la disposición final del drenaje, que guarda condiciones muy especiales, la determinación de estrategias de protección civil, la determinación de estrategias que nos permitan un metabolismo circular en materia de agua, de drenaje, de desechos sólidos, en fin, que necesitamos elementos de vinculación al mismo tiempo que necesitamos establecer y fincarnos en nuestro régimen constitucional que nos da la base para la coordinación en esta materia. Yo creo, como señalaba el licenciado López Velarde, las grandes modificaciones constitucionales que se hicieron en 1976 para emitir en el artículo 27, que es el que da lugar a la tierra, al manejo de la tierra. Ahí se inscribió la política de asentamientos humanos. En el 73, para darle al Congreso la facultad de legislar en la materia, y en el 115, que reconoce las conurbaciones. Yo creo que es ahí donde se inscriben estos problemas, esta política. A partir del 76, como lo señalaba nuestro amigo Roberto, se realizaron las conferencias de ARC en 76, en 96 y en 2016. Y México tuvo la oportunidad de ser un actor importante, pero yo creo que además de ello fueron cuando se dieron las atribuciones, en el caso de nuestro país, la decisión de hacer una ley concurrente que regula y que distribuye las atribuciones en el gobierno federal, en los estados y en los municipios. Creo que es muy importante la reforma al 122 constitucional,
particularmente en su apartado C, en donde dice: la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales y los estados y municipios conurbados en la zona metropolitana establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Sin embargo, aquí creo que es muy importante también señalar que se señala que en esta ley establecerá las formas en las que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender la delimitación de la zona metropolitana. Ya hay una, como explicaba el maestro, pero podría esto desde luego ser tomado en cuenta, los compromisos que asuman las partes en la asignación de recursos. Yo creo que esto también es fundamental. Yo creo que uno de los dos más grandes problemas que yo he visto a través de los años en esta coordinación metropolitana son recursos y soberanía. O sea, recursos en tanto que podamos llegar a un presupuesto metropolitano que lo ejerza la Federación, los estados y municipios, pero en un acuerdo integral que probablemente corresponda al Congreso de la Unión, o que sea fruto de la suma de las iniciativas de los congresos estatales, que a mi manera de ver tienen un papel muy importante en esta legislación que estamos por considerar. Por otro lado, también se señala en el 122 la proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y la prestación de los servicios públicos. Este punto para mí es también fundamental. Yo creo, por los ejemplos que nos manifestaban, ya aquí se dan casos específicos, quizás con modalidades. Por ejemplo, no tenemos que llamarle que hay un principio de extraterritorial porque la línea A o la línea B integran o se integran en el territorio del Estado de México. Pero sí quizá podemos convenir cómo el sistema de transporte colectivo debe crecer para que pueda servir en una forma más efectiva al propio Estado de México y al área metropolitana en su conjunto, sin dejar de servir a la Ciudad de México. El problema del agua potable es un problema fundamental que tenemos que sumar y atender en conjunto. Necesitamos o buscar nuevas fuentes lejanas. Hay quien habla de Tecolutla. Alguna vez platicándolo con el maestro Villar, me decía, pero hace falta duplicar la producción de energía eléctrica para llevar la energía del Tecolutla a la Ciudad de México. O sea, esto les estoy hablando de hace muchos años, pero les habla de la complejidad y del tamaño del fenómeno. Ahora bien, en años pasados se trabajó intensamente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que por primera vez toca el tema metropolitano y establece con carácter federalista, en forma concurrente y coordinada, los principios de los que ya nos habló tanto la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo como el propio maestro Iracheta, las atribuciones metropolitanas, y distribuye las competencias entre la Federación, los estados y municipios. En materia metropolitana, establece con obligatoriedad mecanismos de coordinación, en este caso, el Consejo de Coordinación Metropolitana del Valle de México, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de septiembre de 2017, que incluye bases, antecedentes, declaraciones y cátedras, así como comisiones metropolitanas en las siguientes materias: de agua y drenaje del área metropolitana, de movilidad, de seguridad pública y procuración de justicia, de asentamientos humanos, una comisión ambiental metropolitana que sería seguramente contraparte de la comisión megapolitana, que atiende a ese principio
pero que en general no regula usos del suelo, sino simplemente regula emisiones. Una Comisión Metropolitana de Protección Civil, una Comisión Metropolitana de Salud y una Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad. Al respecto, dichas comisiones las integra el Gobierno Federal y las dependencias del Ejecutivo Federal encargadas de estos temas y los 3 gobiernos de las 3 entidades federativas. Por ejemplo, en el caso del propio convenio que establece el Consejo, se señala: las partes expresan su conformidad para modificar el presente convenio una vez que se expidan los ordenamientos legales a que se refiere el artículo 10º transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Es decir, aquí nos plantea que estos instrumentos que se han creado tendrán que ajustarse con la nueva legislación que, por otro lado, hay quien señala que por el hecho de estar inscrita en la Constitución debe tener su ley reglamentaria en forma expresa para el Valle de México. Debemos decir también que la Ley General establece con obligatoriedad programas metropolitanos y mecanismos de gobernanza. Estos mecanismos son el Consejo de Desarrollo Metropolitano, en este caso del Valle de México, un Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano para la participación de la sociedad civil, una instancia de planeación que puede adoptar la figura que acuerden las partes, podría ser el instituto, mecanismos coordinados para la prestación de servicios públicos en común y mecanismos y fuentes de financiamiento metropolitano. Quisiera yo aquí reconocer el esfuerzo de las 3 entidades federativas y en particular de quienes constituyen el Secretariado Técnico del Consejo Metropolitano, que ha integrado estos instrumentos y que les ha dado pues una vigencia ya desde el punto de vista jurídico y que necesitan todavía una mayor permanencia y participación para darle la dimensión que todos quisiéramos que tuvieran las instancias metropolitanas. Creo yo que las modificaciones al 122 constitucional y la ley guardan congruencia. Es necesario que las determinaciones de la nueva ley pongan énfasis en la instrumentación en un marco federalista de equidad, congruencia y complementariedad, de eficacia y eficiencia, que permitan no generar un régimen de excepción, sino lograr que la planeación, gestión, financiamiento y operación del Valle de México respondan a objetivos comunes de desarrollo metropolitano. Con esto concluiría yo mi intervención. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir un proceso, consolidar, darles voz a las entidades federativas en el ámbito de la ley y construir un proyecto común que realmente nos asegure como siguiente paso un sistema de operación metropolitana que responda a los intereses y a la complejidad que este fenómeno tiene. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, arquitecto. Ahora quiero dar la bienvenida y pedirle sus comentarios al doctor Carlos Félix Garrocho Rangel. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el máximo nivel, el nivel 3, es evaluador también del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014, ganador del premio que otorga cada 4 años la Organización de los Estados Americanos a la obra original de mayor valor e importancia para el desarrollo de la geografía socioeconómica de América, en 2018, ganador del Premio Estatal de Ciencias en 2011, es experto internacional en ciudades por la ONU, conferencista magistral sobre ciudades sostenibles, igualmente por la ONU, asesor del Gobierno de Paraguay, integrante de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense. Sus líneas de investigación son ciudades sostenibles, envejecimiento de la población y ciudades,
y ciencias sociales espacialmente integradas. Ha publicado más de 22 libros. Bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias por su invitación, doctor César Camacho, a los organizadores del evento. Les voy a pedir favor de que se me puedan parar porque yo llevo mucho rato sentado. Vengo desde Metepec y el viaje de estar sentado otro rato más. Bueno, miren, yo les propongo una especie de ejercicio. Vamos a, por los siguientes 15 minutos, vamos a tratar de adoptar una visión estratégica del tema. ¿Qué se entiende por una visión estratégica? Por poner atención en los grandes temas, en los grandes puntos. No nos fijemos tanto en los detalles, no nos fijemos tanto en los cómo, sino en los grandes qués, por un lado. Y segundo, tratar de vincular lo que se diga aquí en los próximos 15 minutos o a lo mejor hasta 16 con nuestra vida diaria, con la vida de nosotros, con la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, los que tenemos nietos de nuestros nietos, con la vida de nuestros papás, los que todavía tenemos papás, porque esto no es un asunto etéreo que allá anda saltando de oficina en oficina, sino que es un asunto que nos vinculado directamente con nuestra vida diaria y con nuestro futuro, con nuestro bienestar y con lo que podamos lograr en nuestros sueños, en nuestras profesiones, en nuestros trabajos. Vamos a partir de algunas premisas para poner cierto orden en lo que voy a mencionar después. Primero, las ciudades son los motores del desarrollo. Son los motores del desarrollo. Siempre lo han sido, pero ahora lo son más. Las ciudades, desde la invención de la agricultura que se empiezan a formar las ciudades, son la mejor organización espacial que ha descubierto la humanidad para organizarse. Para organizar su economía, para hacer negocios, para organizar la política, sus actividades culturales, científicas, de educación, innovaciones, de bienestar. Esa es la forma, las ciudades. Y las ciudades generan, ¿por qué son la mejor forma? Porque generan múltiples ventajas. Se han mencionado a lo largo de la reunión algunas. Yo simplemente quiero destacar las ventajas de aglomeración, que los economistas llaman economías de aglomeración. Es decir, nos es mucho más útil y ventajoso estar todos juntos que estar cada uno de nosotros en una punta de un cerro. Como esta reunión, estamos todos juntos, podemos generar ideas, compartir impresiones, rebotar argumentos, lo cual no podríamos hacer si estuviéramos solos, aislados. Sin embargo, a pesar de que las ciudades son los motores del desarrollo, la simple existencia de las ciudades no basta para apoyar ese desarrollo, para propulsar ese desarrollo. Las ciudades deben de cumplir al menos dos condiciones iniciales, dos fundamentales. Uno, ser sostenibles, con todo lo que eso implica, para que puedan funcionar adecuadamente en el corto, mediano y largo plazo, ser sostenibles. Y la segunda, que no le he escuchado hasta el momento, estar respaldadas en un campo fuerte. Las ciudades necesitan un respaldo, una plataforma que es el campo. Ese tema es de seguridad nacional. Necesitamos tener los alimentos para que las ciudades puedan operar. Si no tenemos un campo fuerte, las ciudades están en riesgo, serían insostenibles. Si se cumplen estas dos condiciones, tenemos ciudades sostenibles, tenemos un campo fuerte y productivo, entonces sí podemos aspirar a tener ciudades Fórmula 1. Si esto no se cumple, si tenemos ciudades predadoras del medio ambiente, que no promueven el desarrollo económico y social, que no están respaldadas por un campo fuerte, que pierden la competencia, porque ya la competencia no es entre un negocio y otro, sino es entre una ciudad y otra, ya ni siquiera entre un país y otro, sino, por ejemplo, Monterrey está compitiendo, quién sabe contra qué ciudades en todo el mundo, lo mismo Toluca, lo mismo la Ciudad de México, y si perdemos esa competencia, perdemos todos. Si no tenemos ciudades competitivas, si tenemos ciudades que son fuente de problema y no fuente de soluciones, si tenemos ciudades vulnerables
ante cualquier sequía, ante cualquier cambio en el clima. Entonces no podemos aspirar a tener ciudades Fórmula 1, que son los motores del desarrollo. Lo que tendríamos serían ciudades carcacha. Ahí tenemos la primera división. Y todo lo anterior lo integra el concepto de sostenibilidad. Hace un par de años, la ONU nos encargó me tocó coordinar ese grupo, un grupo de investigadores del TEC de Monterrey, del Colmex, de la UNAM, para definir lo que era sostenibilidad en México y generar un posicionamiento de México en términos de sostenibilidad urbana. Porque la sostenibilidad es un concepto de carácter genérico, necesitamos hacerlo singular. Incluso hablar de un concepto de sostenibilidad para México es caer en una generalización. Cada ciudad debe de hacer su propia traducción del concepto de sostenibilidad. Y esto nos puede llevar, o nos llevó más bien, a tratar de identificar las dimensiones y qué querían decir, las dimensiones fundamentales de la sostenibilidad para ciudades como la Ciudad de México, como las ciudades mexicanas, como Toluca, por ejemplo, como Monterrey. Una dimensión, todos la conocemos, es la economía. Esa necesitamos ciudades competitivas, y la competitividad de las ciudades implica un montón de cosas, pero sobre todo necesitamos capital humano. También infraestructura, también otras cosas, pero lo principal es que necesitamos capital humano, recurso humano de calidad, personas bien preparadas. Necesitamos muchas cosas como mercados eficientes, economías dinámicas, indicadores estables, telecomunicaciones, bla, bla, bla. Interesante, el Colegio Mexiquense tiene varias investigaciones recientes sobre este tema, publicadas por la propia institución y en artículos en revistas nacionales e internacionales. La segunda dimensión no está en orden de importancia, pero la segunda es el medio ambiente. No nada más es la preservación de capital natural, no nada más es el crecimiento económico bajo carbono, no nada más es la compactación de la ciudad que se requiere, o la conformación de órganos metropolitanos que también se necesitan. En el Estado de México es importantísimo la contaminación del aire. Debemos estar conscientes que en el Estado de México tenemos 2 de las 3 ciudades más contaminadas de México. De la otra es de donde viene Monterrey. Entonces, Toluca es una ciudad altamente contaminada. Y ojo, y esto justifica el asunto de los órganos metropolitanos. El aire no sabe de fronteras, el aire no sabe dónde termina el Estado de México y comienza el Hidalgo, o dónde la Ciudad de México. El aire no conoce de eso. ¿Dónde está Metepec y dónde está Toluca? El aire va, viene y contamina lo mismo una cosa que la otra. Y esto nos plantea el reto de la coordinación intergubernamental. ¿Cómo se van a coordinar los gobiernos? Y esto es todo un problema, porque si de por sí son excepciones los gobiernos eficientes, los gobiernos eficaces, ahora coordinar a estos gobiernos es todo un problema. Pero, interesante, disculpen, pero no puedo negar la cruz de mi parroquia. El Colegio Mexiquense tiene investigación reciente también sobre contaminación en agua, cambios en la temperatura, cambios climáticos al interior de las ciudades. Tercera dimensión, la social, y estas son las tradicionales del desarrollo sostenible, economía, medio ambiente y la dimensión social. En México implica no solo reducir la pobreza, ese es un gran tema, reducir la pobreza, que por cierto puede ser más intensa en el campo, pero es mucho más abundante en las ciudades porque tienen más población las ciudades. Tan importante como reducir la pobreza es reducir la desigualdad, minimizar el clima de violencia desbocada, la brecha digital. Y ya no hablamos de servicios básicos tradicionales como drenaje, agua potable, electricidad. Esos ya prácticamente están cubiertos casi en todas las ciudades. Estamos hablando de los nuevos servicios básicos modernos, internet, celular fundamentalmente. Demografía, otro tema que he escuchado muy poco el día de hoy.
el tema clave de nuestro país en materia demográfica, y acuérdense lo que dijimos del recurso humano. El tema clave para nuestro país es que nuestro país está pasando de ser un país, como se decía, un país pobre pero joven, y ahora vamos a ser un país pobre pero viejo. O sea, nuestro país está en un proceso de envejecimiento aceleradísimo, de los más acelerados del mundo. Esto tiene que ver con lo que se mencionaba hace rato de accesibilidad, que no es lo mismo que movilidad. ¿Dónde pongo las inversiones? ¿Dónde pongo los servicios? De tal manera que los que los van a usar puedan acceder a ellos. ¿Cómo diseño mis unidades de transporte público si no se pueden subir las personas mayores porque el primer escalón está a 60 centímetros de altura? ¿Cómo puede alguien subirse al metro si de repente hay escaleras eléctricas y de repente no? Entonces, si no pensamos en las personas mayores, espero que las personas mayores organicemos nuestro propio partido político para poner la agenda de esa generación al frente de la actividad política. El Colegio Mexiquense ha hecho investigación sobre conectividad urbana, ha hecho investigación sobre envejecimiento de la población, y nada más para la zona metropolitana ha publicado resultados, dónde está la población mayor, cuántos son, y una cosa interesantísima, por qué viven segregados. Algún día tendremos oportunidad de hablar de eso. Un tema súper interesante es que nos está ocurriendo lo mismo con las ciudades que lo que nos ocurrió con la población joven. De repente la gran mayoría de la población del país estaba en edad de trabajar y se hablaba entonces de una ventaja demográfica, que los demógrafos le llamaban el bono demográfico. Ese bono demográfico se perdió, ya no está. Aquellos jóvenes dejaron de serlo. El país, si lo comparamos con una persona, dejó de pasar de su edad productiva, está dejando atrás de su edad productiva y está entrando en su edad de vejez. Lo que tenemos hacia el futuro próximo, y el próximo censo nos va a decir mucho al respecto y seguramente va a confirmar esto que les diré. Vamos a tener un montón vamos más que a duplicar, casi triplicar nuestras ciudades mayores de 1 millón de habitantes. Implica retos, pero las ventajas de tener este tipo de asentamientos son bárbaras. Tenemos lo que podemos llamar un bono urbano en el futuro cercano. De nosotros va a depender aprovecharlo o dejarlo pasar como el bono demográfico. La dimensión política. La dimensión política está en los medios de comunicación desde hace un buen rato, pero diríamos dos cosas fundamentales: transparencia y rendición de cuentas. Transparencia y rendición de cuentas. La dimensión institucional. ¿Qué quiere decir la dimensión institucional? Hay un trabajo fantástico en donde se dice que la diferencia del desarrollo entre un país y otro, en este caso, fíjense lo que hizo este científico. Comparó el desarrollo de Haití con el de República Dominicana. Y si no se acuerdan de cómo es eso, es una islita que está en el Caribe. La mitad es Haití y la mitad es República Dominicana. Tienen el mismo clima, tienen los mismos recursos naturales, etc. ¿Cuál es la diferencia abismal que hay entre un país sumido en la pobreza más horrible como Haití y República Dominicana, que siendo un país en vías de desarrollo tiene un nivel de vida muy superior al de Haití? La calidad de sus instituciones. ¿Qué quiere decir calidad de las instituciones? Quiere decir qué tan preparados están nuestros funcionarios, cuáles son sus valores, sus actitudes, cuál es su visión, su rumbo, sus capacidades técnicas, sus capacidades morales. Y curiosamente en esto también el Colegio Mexiquense tiene algo con que contribuir, porque tiene una maestría en desarrollo municipal. Tal vez no se han dado cuenta, pero estoy filtrando ciertos spots. En la parte institucional, que las instituciones tengan visión y rumbo metropolitano de largo plazo. Esto es importantísimo, que se entienda eso. Porque podemos estar hablando de metropolización, pero si la persona no entiende lo que quiere decir el futuro, no entiende lo que quiere decir sostenibilidad, no entiende lo que es visión de largo plazo, no entiende un pensamiento estratégico metropolitano, entonces
no van a ser gobiernos previsores, no van a ser gobiernos que se anticipen a las realidades, que prevean los riesgos, que aprovechen las oportunidades. Para muchos, las diferencias de desarrollo entre un país y otro, y compárenlo, entre una familia y otra, entre una ciudad y otra, entre México y Suiza, México y Noruega, México y Suecia, no es otra cosa más que la calidad de las instituciones y la calidad del recurso humano, la formación, la preparación del recurso humano. La última dimensión, movilidad y acceso a las oportunidades urbanas, pero de eso ya se ha hablado aquí, y el Colegio Mexiquense también tiene un montón de investigación al respecto. Ya nada más para concluir, en alguna ocasión pude platicar con un político excepcional, una verdadera figura, que quizá no se le ha hecho la justicia que él merece, y algunos de ustedes seguramente lo pueden recordar, es el licenciado Antonio Rocha Cordero. El licenciado Antonio Rocha Cordero fue gobernador del estado de San Luis Potosí, y no es por presumir, pero yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción. Y le pregunté al licenciado Antonio Rocha: oiga, licenciado, ¿cómo toma usted, cómo decide a veces? Porque en política no es el asunto de tomar la mejor decisión. Qué bueno que ese fuera el dilema. Hay veces, y con mucha frecuencia, que el dilema está entre tomar la menos mala, porque las dos opciones, ninguna de las dos puede ser buena, pero ¿cuál es menos mala hoy? ¿Y cuál es menos mala mañana? ¿Y cuál será menos mala dentro de un año? Y él me decía: mi principio rector es, me pregunto y trato de reflexionar cuál decisión es la mejor para mi estado. En este caso, la sostenibilidad debe ser el principio rector y el referente estratégico de las decisiones de política urbana. Si la decisión impulsa la sostenibilidad, como le estemos entendiendo en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestra megalópolis, es aceptable. Si va contra la sostenibilidad, esa decisión es negativa, esa decisión no se puede tomar. Entendamos que la sostenibilidad es un trayecto, no es un fin. La sostenibilidad puede parecernos una utopía. Eduardo Galeano, ese magnífico escritor uruguayo, las venas abiertas de América Latina y un montón de libros, dijo: ¿para qué sirve una utopía? Y se respondía y decía: la utopía sirve para avanzar con rumbo hacia un mejor futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo voy a aprovechar el permiso de los doctores para también platicarles brevemente qué estamos haciendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque creo que hay muchos técnicos de los municipios, muchos urbanistas, muchos interesados en el tema, y aprovechando este espacio, comentarles un poco también de los mitos que se han planteado aquí en este panel. Está en actualización el Plan Estatal de Desarrollo Urbano en coordinación con el Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de México. ¿Qué es esta parte? Bueno, que los instrumentos ambientales y los urbanos no choquen, porque aquí hay tres decisiones que tomar que los municipios se van a enfrentar. Uno, la conservación ambiental o el desarrollo económico o la urbanización, los asentamientos humanos irregulares. Dos, que nos estamos enfrentando a una paradoja con la nueva agenda urbana. Sí queremos ciudades más densas, sí queremos ciudades compactas, pero no es a mapeo de territorio. La realidad, y lo mencionaban hace rato, los planes municipales de desarrollo urbano, solamente, la mayoría de que son de 2000 a 2004, solamente tienen identificadas las cabeceras en los centros de población, pero dejaron afuera comunidades que llevan mucho tiempo pues existiendo y tienen también sus propias identidades y características. ¿Qué pasa? La nueva Ley General de Asentamientos Humanos plantea dos temas que será, a ver, ¿se va a hacer un plan de centros de población o municipal o un sistema urbano rural? No ha bajado a una política más tangible para poder instrumentar estos temas, pero nosotros normalmente operamos con planes municipales que te toca también darle zonificación a la zona rural. ¿Qué tiene que entrar ahí? Bueno, una transición de la parte urbana a la rural, porque si no, pues empiezan a comprar tierras y te venden a pedir el cambio de uso del suelo, y entonces en los instrumentos se regulariza o no. Dos, ¿qué va a pasar con los asentamientos humanos irregulares que hace rato mencionaba en los colegas de Catepec? Bueno, en IMEDIS, por ejemplo, en la dirección de suelo, porque es un problema de suelo también,
ver qué metodología se puede aplicar para regularizarlos o no. Porque hay unos que están en zona de riesgo, entonces se regulariza ese riesgo y ese accidente que puede pasar, que ha sucedido, ya tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, bueno, tener ahí sí, elevar la discusión técnica a qué se puede y qué no se puede regularizar. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Bueno, que vamos a mapear y vamos a hacer más grandes las ciudades mexiquenses, porque hay zonas que no se integraron en los instrumentos de planeación vigentes. Entonces, ¿vamos a lograr ciudades compactas o no? Bueno, ese sería como el primer tema ya muy relacionado a cómo baja la política a instrumentos tangibles de planeación. Dos, que están muy vivos los límites. Hay muchos municipios que norman territorios fuera de sus límites y otros que les quedan por normar. Entonces ahí también es un reto para las autoridades. Y tres, bueno, que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos pide que actualicemos los planes de más de 100.000 habitantes. ¿Cuál es la cartografía que estamos usando? Manzanas. ¿Por qué? Porque el predial y la recaudación predial y el catastro no está actualizado. Entonces, pues ¿cómo van a tener ingresos y cómo van a poder normar si no tienen ni siquiera la base cartográfica? Ese es un reto muy importante. Y por último, por ejemplo, alrededor de esta infraestructura, que era algo que también toca el doctor, el tren interurbano México-Toluca. Con apoyo de la subsecretaría estamos haciendo un plan parcial subregional que nada más va a normar las zonas de influencia alrededor de las estaciones y de las zonas de transición. ¿Qué implica esto? Es un tema de soberanía. A ver, sentamos a los 6 municipios, vamos a ponernos de acuerdo de qué va a pasar, porque lo que tú puedes normar en un lado, Metepec le puede pegar enfrente a Toluca y al lado a Zamatatenco y a Lerma y se inunda, y es todo un tema de un sistema urbano que está correlacionado. Entonces nos estamos sentando, ya tenemos un convenio de coordinación que estamos renovando, de las normas tienen que tener coherencia entre sí. ¿Cuál es el compromiso? Bueno, que cada municipio vaya y apruebe su pedazo del plan en su cabildo, porque también ellos son los responsables de la operación de estas zonas. Entonces, bueno, otro punto muy importante de las Secretarías de Desarrollo Urbano a nivel estatal, tienen que empezar a gestionar que las cosas pasen en las ciudades. No vale nada más el plan y un diagnóstico medianamente completo, sino qué te dice el diagnóstico y que ocurra lo que estás planteando en proyectos que den viabilidad a las zonas metropolitanas y en proyectos específicos que bajen a temas de espacio público, sea tangible para la gente. ¿Por qué? Porque la inseguridad también se da por temas de espacio público, porque puede ser viable o no, por el tema del agua, por el tema de los servicios, y planear con base en otros factores. Entonces yo dejaría aquí, a razón de 3 preguntas, y si alguno tiene, esta primera conclusión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comenta el maestro. Yo creo que es un tema de conciencia. Cuando se asume, voy a poner ejemplo, voy a citar ejemplo, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Metropolitano es una dirección operativa, no resuelve, no ejecuta. Y por encima, en un ayuntamiento existe la Dirección de Desarrollo Urbano, que ejecuta proyectos, construye obra, y por encima el presidente municipal y el cabildo, quien aprueba cierta obra, ¿no? ¿Cómo poder hacer conciencia de lo inconsciente? Y decir, bueno, si estás autorizando la construcción de una obra en un predio el cual está catalogado como reserva ecológica, donde no puedes construir, donde es patrimonio, ¿no?, del mismo ayuntamiento, o construyes un panteón arriba de una zona arqueológica protegida por el INAH, y esto se hace. Entonces, yo no sé hasta qué momento, ¿verdad?, las autoridades van a dejar de usar el poder por intereses políticos e intereses personales, que lo único que hacen es subir políticamente y no se preocupan por la realidad de lo que vive la ciudadanía, ¿no? Digo, yo comparto con lo que mencionaba el maestro. Creo que sí, más vale el diablo por viejo, ¿no?, que joven. Yo creo que es un problema de conciencia. Los que
los que sabemos el tema de conciencia, tenemos conciencia de clase, de dónde venimos, de dónde somos, lo que estamos viviendo, y que si vivimos en una casa humilde, jodida, ¿no? Y que vemos que en el crecimiento poblacional el otro construyó su casa al lado de la tuya, grandota, fuerte, una mansión, y te das cuenta que es un político y agarró más terreno que el que le pertenecía. No le importa agarrar más terreno. Yo creo que lo que mencionaba hace rato, el problema tiene que ver con un problema de que le hace daño a nuestra sociedad, que es un problema de corrupción, es un problema de mal uso del poder, ¿no? Yo creo que es complicado. Yo soy maestro de profesión, nos han encargado una tarea no voy a decir el que ayuntamiento porque está el diputado que me va a correr, pero es complicado llegar con una visión de abajo y poder construir la conciencia de lo malo que se ha hecho y toparte con pared y decir, bueno, pues usted nada más está ahí no resuelve, no decide, no. O sea, pareciera ser que todo este tema de sustentabilidad, de movilidad, de accesibilidad, de la protección del medio ambiente, del cuidado de las tierras, ¿no? El no a los asentamientos irregulares, cuando por otro lado partidos, políticos, organizaciones crecen la mancha urbana de manera desorganizada, haciendo una serie de corrupción, vendiendo terrenos, dando posesión. Bueno, es una descomposición la que tenemos, tiene que ver con un tema de conciencia, pero a veces es muy complicado hacer conciencia a nuestros políticos, es una enfermedad, no se corrige. Entonces, a mí me gustaría, ¿de qué manera, por ejemplo, hoy quienes están a cargo en los ayuntamientos, en las instancias de desarrollo metropolitano, hasta dónde pudiéramos tener cierta facultad? Decía el maestro, bueno, se tiene que crear la Comisión de Desarrollo Metropolitano. El bando municipal dice que en un municipio se tiene que crear la Comisión de Desarrollo Metropolitano y que está formada por el presidente municipal, por el regidor responsable, por el director y un equipo ahí de la comisión. Pero no resuelve toda la comisión, resuelve el presidente. Mi pregunta es, ¿se podría generar otra comisión del pueblo, de la ciudadanía, alterna a esta comisión? Digo, que tiene que haber alguien que diga, oye, aquí no se puede construir, o aquí no se puede vender, ¿no? Entonces, esa es una realidad, yo la comparto al externo, tal vez sea alguna molestia, pero precisamente es la realidad en la que vivimos en muchos de los municipios. Soy del municipio de Valle de Chalco. Gracias. Bueno, damos entrada a 2 preguntas más y ya. Dentro de la agenda urbana, creo que hay un tema que es importante, que es la inclusión. México en algún momento ya vamos a ser un país de viejos, que era una parte que se mencionaba. Vamos a ser un país de personas mayores y a nosotros nos va a tocar enfrentar este reto de la movilidad de las ciudades a partir de la edad en la que vamos a estar. Entonces, hoy la ley puede marcar algo para construir en el presente y para ahorita. A lo mejor a 5 años, a terminar un sexenio, un trienio, no sé. Pero la ley tiene como un periodo para poderse evaluar. Sin embargo, dentro de la agenda, ¿cuál es el reto para empezar a incluir el tema, 1, de las personas mayores, 2, de la inclusión y 3, de mejorar la movilidad en las calles, no solo de transporte público, sino en las calles dentro de la agenda pública, porque es un tema que también es preocupante? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sí. Por favor. Gracias nuevamente por la invitación, muchas gracias. Yo quisiera comentar algo. En estos detalles que se hablan de instituciones, de organizaciones, de tomas de decisiones en proyectos, sí considero pertinente las 2 preguntas anteriores. Ya este nuevo gobierno está abonando, le está apostando a la concientización, a la buena voluntad y más que nada a la participación ciudadana. Tenemos los casos de lugares donde hay grupos indígenas
y están solicitando que se les avalen 2 personas en el Cabildo Municipal, puesto que las anteriores administraciones han tomado decisiones sin consultarlos. Y pues así como pasan los asuntos indígenas, también tendría que llevarse a cabo en toda la sociedad. Ya estamos en una política participativa de Parlamento abierto. Yo invito a los presidentes municipales que estén presentes, que generen esa participación de la ciudadanía en sus cabildos abiertos. No sé en quién quedaría esa pregunta. ¿Cómo incluir ya este Parlamento abierto, esta participación ciudadana? Gracias. Únicamente para hago uso de la palabra caray, de veras que me lleva una reflexión tremenda de esta mañana y esta parte de la tarde. La verdad, los grandes retos. El primero es un gran reto, esto de los asuntos metropolitanos, pero más mi papel, el por qué estoy aquí el día de hoy. Como quiera que sea, traigo una representación y traigo una responsabilidad que quiero asumir y tomar en este momento. El pasado dicen que ya pasó y justificaciones hay miles. Yo simplemente puedo concluir que esta mañana ha sido muy productiva para mí y me llevo esa gran reflexión. Como funcionario, como representante, como integrante de la sociedad, ¿cuál es mi papel en este gran reto? ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Que efectivamente estuvo toda la mañana. Es un problema de grandes dimensiones, pero sí también de grandes soluciones, pero también de grandes participaciones. Yo agradezco la oportunidad de contar con todos los expertos que nos han vertido una gama de conocimientos, indudablemente las diferentes secretarías, el Colegio Mexiquense, bueno, que está preocupado. Simplemente el día de hoy, bueno, pues tenemos que integrar, y así esto ya es un llamado a que nos vayamos integrando en una gran agenda metropolitana en la que podamos llevar todos esos retos y aterrizar, sobre todo, decía ahorita nuestra secretaria, todos esos planes para que tengan vigencia, vida y realidad en cada uno de nuestros municipios. Muchas gracias a todos y me llevo esa reflexión grande y ese gran compromiso. Muchas gracias. Bueno, les daré la palabra al arquitecto. Bueno, yo trataría, aquí más que de responder, de hacer una reflexión. Yo creo que es muy importante esto que se señalaba por Carlos sobre la vigencia de las instituciones. Ver cómo a partir del derecho, en una temática que a mi juicio, y creo que lo comparto con muchos de ustedes, no ha sido lo suficientemente atendida, que es el desarrollo urbano y metropolitano, podemos darle a través de nuestro esfuerzo personal y a través de la trinchera en la que nos toca estar, primero, el valor que significa el construir un hábitat que, como señalaba el propio Carlos, está inscrito en un desarrollo sustentable. Es decir, no podemos hacer abstracción o no podemos permitir que las cosas no tengan una vigencia plena. Se hablaba, por ejemplo, de un plan de desarrollo. Yo creo que el plan de desarrollo debe ser una letra que debiera estar, primero, como se señaló por la directora, actualizado, responder a la gobernanza, que es atender a los principios que impone y establece la propia sociedad con una perspectiva de desarrollo futuro. Entra aquí también el aspecto de la sustentabilidad como un elemento fundamental. Y a partir de ello, cómo en este plan, que nos puede por lo menos ser un instrumento de acuerdo, con una gran participación social, con un gran reconocimiento de los diversos grupos sociales, como se decía aquí, de los propios grupos originarios, y cómo podemos lograr que ese instrumento lo adopte la gente, lo defienda, lo haga suyo.
Es decir, cómo logramos incluso que estas nuevas tecnologías como el internet o el celular puedan abrirnos a la posibilidad de ver nuestros planes, entenderlos y ver también cómo podemos opinar si estamos de acuerdo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Decía el compañero de Chalco, bueno, pues es muy serio cómo articulamos a Chalco con el resto de la zona metropolitana. Pensamos de alguna manera en que debiera prolongarse la línea A y llegar desde la Concordia, desde La Paz hasta Chalco, o debemos pensar que también debe articularse con Tláhuac, o debemos pensar que hay que preservar una laguna intermedia. Es decir, todas estas situaciones a veces hay que darle a la autoridad nuestros planteamientos para que puedas tomarlas en cuenta y en consecuencia decidir y determinar, poner a consulta y aprobar un plan que responda a estos consensos de transparencia y de responsabilidad social. En fin. Bueno, acerca de las dos preguntas que tenían en los comentarios, acerca de la concientización y de cómo esto que vimos aquí es deseable, pero cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Es un tema muy complicado, pero creo que podemos ser optimistas, porque estos 5 retos que hablamos, vivienda asequible, compacidad, densificación, lo podemos llevar parte de una revolución científica. Digo, normalmente las revoluciones científicas, como ocurren, hay cierta evidencia que se va formando para cambiar un paradigma. Se va minando ese viejo paradigma y finalmente cae y ya, es un cambio que ocurre 20, 30 años y se genera un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, en estas 5 cosas que vimos es algo similar a lo que ha ocurrido. Hábitat lo adopta, ¿no? Y ya se vuelve como un canon. Esto es lo que deben de ser las ciudades y son las políticas deseables. Pero en la academia, los que estamos en la academia, esa es una batalla hacia estas políticas que se ganó hace 20, 25 años. Por ejemplo, en Estados Unidos, hace 20, 25 años se ganó esa batalla de decir hay que contener la expansión de las ciudades. Y bueno, eventualmente pasa a organizaciones y se genera pues un nuevo marco, un entendimiento. Hoy en día ya se asume que esto es como la forma viable de las ciudades y se logró como una especie de nuevo paradigma. A lo mejor en 30 años cambia, ¿no? Y se destruye este paradigma y se genera un nuevo entendimiento de las ciudades. Entonces esto va permeando y hoy en el punto en que estamos es que de estar en una conferencia de hábitat, de haber pasado por la academia, empieza a llegar a los gobiernos y en los gobiernos empiezas a ver más iniciativas que toman en cuenta la participación de ciudadana, de repente nuevos arreglos institucionales que dicen vamos a contar la Secretaría de Movilidad con Desarrollo Urbano o vamos a empezar a hablar de captación de plusvalías, valores catastrales. Entonces empieza a permear y hay que ser optimistas de eso. Y otra cosa que es un cambio institucional que puede favorecer esto, pues la reelección de alcaldes. Antes cuando duran 3 años, pues es un frenesí. Llegaba el presidente municipal y en cuanto desde el primer día de la oficina ya estaba pensando en el siguiente salto, ¿no? Que va a ser una diputación, gubernatura. Entonces creo que tener el incentivo de la reelección da a los alcaldes mayor oportunidad de pensar en políticas de más largo plazo. Y después el tema de la participación ciudadana pues es fundamental, es clave. Y también yo creo que debemos ser optimistas en lo que hemos visto en México. Por ejemplo, 2 casos. El proyecto de Chapultepec, el del corredor Chapultepec y el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Podremos estar a favor o en contra de estos 2 proyectos, pero el aprendizaje que nos deja es que echar a andar un proyecto de infraestructura de ese calado y de esa magnitud sin consultar y sin tener algún tipo de participación ciudadana o involucramiento de la ciudadanía, hacerlo como una caja negra, pues va en contra del mismo proyecto y eventualmente se viene abajo, ¿no? El caso del aeropuerto de la Ciudad de México, a lo mejor un proyecto más modesto que se hubiera abierto a una consulta ciudadana,
hubiera generado una mayor legitimidad, de tal forma que si había un nuevo gobierno, fueran los mismos ciudadanos los que dijeran: oye, pero a ver, ¿por qué lo vas a echar atrás? Y lo estuvimos discutiendo y al final fue el arreglo que llegamos, ¿no? Entonces, para mí, los grandes aprendizajes de estas grandes obras de infraestructura que se han venido abajo es que si yo fuera el gobierno, pensaría: si tengo este plan de esta nueva ruta de transporte o esta gran obra de infraestructura, si realmente la quiero lograr, a lo mejor pues puede ser un proceso desgastante involucrar a la ciudadanía en el inicio, pero eso me garantiza un mayor éxito a futuro. Entonces, en conclusión, yo creo que hay elementos para ser optimistas, se ven cambios positivos. Y acerca del tema de la inclusión, pues igual es alinear esos tres elementos de infraestructura, impuestos y el ambiente físico construido para tratar de generar ciudades más inclusivas con los adultos mayores, ¿no? O sea, el problema es que no alineamos esas tres cosas. Y en el tema de movilidad, pues desde mi punto de vista, más que calles o lo que sea, es hacer ejes multimodales, que puedas hacer un viaje en bicicleta, subirte al transporte, tomar tu coche, no sé, más multimodales, pero yo no invertiría en segundos pisos ni nada de eso, ¿no? Regresando, esto tiene mucho que ver con el tema de concientización. Por un lado están las políticas del gobierno, pero por otro lado lo que nosotros como consumidores votamos y queremos, ¿no? Por un lado, las políticas de uso de suelo te expulsan a vivir en las afueras, pero por otro lado también hay una preferencia por ciertos hogares por vivir lejos del trabajo, ¿no? Así, ejemplo, grosso modo, antes vivía en la Ciudad de México, llevo 4 meses viviendo en Monterrey. Yo llego allá y me llevan a ver que hay un montón de casas bien grandes a 1 hora de mi trabajo, ¿no? Entonces yo les explico: no, pero es que yo prefiero vivir en un departamento de 70 metros en el centro de la ciudad que hacer 1 hora de mi trabajo. Y me dicen: no, pero ¿cómo? Mejor por el mismo precio tienes una casa, ¿no? Entonces también uno como consumidor pues cuesta, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México es mucho más, la zona pues, metropolitana es mucho más progresista en ese sentido. Otras ciudades como Monterrey, es eso, los coches, ¿no? Ahorita en Monterrey se está discutiendo construir un segundo piso. Entonces es bueno, no aprendemos de los errores en otros lados. Doctor, un último comentario. Sí. Lo primero que yo diría al profesor es que así como no sabemos cómo educar mejor, hay diferentes modelos, etc. O sea, en esta cosa tampoco tenemos recetas. Cualquiera que diga que tiene la receta de cómo le va a hacer para tener ciudades sostenibles, gobiernos metropolitanos en México, en cada una de sus ciudades, no es verdad. No tenemos esas recetas. Lo que tenemos por delante y lo que tenemos en la historia es un trayecto de aprendizaje donde hemos tenido experiencias buenas, positivas, y otras que no han funcionado y de las cuales podemos sacar lecciones también muy relevantes. Creo que uno de los temas fundamentales, y vuelvo a las premisas, no a los detalles, creo que primero va el territorio, primero es el territorio y luego van las políticas sectoriales. O sea, primero es la ciudad como crisol de todas las políticas sectoriales. ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Dónde? En esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer en materia de transporte? ¿Dónde? Entonces, definir dónde y luego ahí hacer que todas las políticas coincidan, como si tuviéramos una lupa y le estuviéramos poniendo, la luz del sol que pasa por la lupa se difuma, es confusa, profusa y difusa, pues no tenemos ninguna energía. Si sintetizamos toda esa luz que pasa por el lente en un solo puntito, prendemos fuego inmediatamente. Entonces primero es el territorio y luego las políticas sectoriales, y es lo que no se ha entendido en muchos gobiernos de todas las escalas en México. Segundo, no estamos entendiendo, no todo mundo,
pero no hay una conciencia plena de que en las ciudades se está jugando el futuro de nuestros nietos. Discúlpenme la referencia a mis nietos, pero nació mi primer nieto y estoy muy contento. Y además le salió muy bonito a mi hijo y a su madre. Sería por tanta práctica. No hay esa conciencia de que en las ciudades se está jugando el futuro. Ahí esa es la arena, ese es el ring, no es otro. Nada más que necesitamos tener un campo fuerte para poder competir en ese ring. ¿Cómo hacer conciencia? ¿Cómo hacer conciencia en los niños, en los jóvenes? Es todo un misterio. Pero a mí me tocó la oportunidad, 6 años fui funcionario, fui secretario de planeación del gobierno de San Luis Potosí, me alejé de la investigación ese sexenio. Yo pensé que me iban a correr al año o a los 2 años, pero fui sobreviviendo. ¿Y cuál fue la lección que yo derivo de aquello? Que pude actuar en el gobierno con el respaldo de ciertos grupos, de la gente, de ciertas asociaciones, etc. A una presidenta municipal de una importante ciudad del Estado de México, en alguna ocasión me dijo: oye Carlos, vamos a platicar, ¿por qué no platicas con fulano, perengano y yo? O sea, su brazo izquierdo, su brazo derecho y ella, sobre lo que la administración que vamos a iniciar. Y sí, cómo no, nos juntamos un día a cenar en su casa. Y le hice la pregunta y le dijo: oye, ¿con quién vas a gobernar? Y se me quedó viendo y me dice: pues con ellas. No, le digo: estás frita, porque tienes que gobernar. ¿Con qué grupos vas a gobernar? ¿Con quién vas a gobernar? Es lo que te hace fuerte. Entonces, y la otra, de lo cual se habla poco, pero hay un montón de medidas que no cuestan y que pueden tener un impacto brutal, por lo cual no se vale decir que no hay recursos y no se puede. Yo conozco más o menos bien Metepec porque llevo mucho tiempo viviendo ahí, pero si cumpliéramos el uso del suelo, si realmente se cumpliera lo que es el uso del suelo, densidades, alturas de edificios, eso no cuesta, es hacerlo, hacer que se cumpla la ley. Y por el mismo rumbo, ¿cómo sería Metepec? Para los que no lo conocen, vayan un día a conocerlo. Es como el tercero o segundo municipio con el nivel de vida más alto del país. ¿Cómo sería Metepec si se cumpliera el reglamento de tránsito? Nada más. No estamos hablando de inversiones millonarias. Que se cumpla el reglamento de tránsito. Antes de hablar de grandes proyectos, segundos pisos, movilidad, los grandes conceptos, las grandes palabras, vamos a hacer que se cumpla lo pequeño, que se cumpla el reglamento de tránsito, que se cumpla el uso del suelo. Cumpliéndose eso, avanzamos muchísimo, porque todo está interrelacionado con movilidad, con accesibilidad, con sostenibilidad. Muchas gracias. Por último, les pido al doctor César Camacho y al doctor Pablo Bazanes si nos acompañan a darle sus reconocimientos a los participantes de esa mesa. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos hasta este horario. Gracias. Los esperamos mañana a partir de las 10, por favor. Muchas gracias.